إنك لا تحلف الموت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Todas las alabanzas se deben a Allah. Allah es el merecedor de todas las alabanzas. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de nuestros propios egos y del mal de nuestras acciones. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah Azza wa Jal decrete para él el desvío, nadie podrá ayudarlo y nadie podrá guiarlo. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, único sin asociados. Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y mensajero, quien dedicó toda su vida a hacernos llegar el mensaje del Islam y nos dejó en un camino claro y evidente del que solo se desvía aquella persona que esté perdida. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: oh vosotros que creéis, oh vosotros que tenéis fe, temed a Allah como es debido y no muráis sino siendo musulmanes. Allah Azza wa Jal dice en una ley en el Sagrado Corán: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. En verdad se os ha presentado un mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien. Es compasivo y misericordioso con los creyentes. Así Allah Azza wa Jal describe al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y dice que nos ha enviado a nosotros un mensajero que ha salido de entre nosotros mismos, es decir, de entre nosotros, de entre los seres humanos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es un ángel, ni es un ser perfecto, es un humano tal como nosotros. Y le dice en aquella época a los árabes, a los primeros que escuchaban el Corán, a la gente de Quraysh, que ese mensajero había salido de entre ellos mismos, para que exista familiaridad con el mensaje y sea más propio que lo aceptemos. Dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un ser cercano a nosotros porque se preocupa por aquello que nos sucede. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba atento a aquello que sucedía a sus compañeros. No era un rey lejano imposible de alcanzar, sino que estaba cercano de sus compañeros y se apenaba por las adversidades y dificultades que tenían sus compañeros. Allah Azza wa Jal hizo de lo más importante de esta religión el testimonio de fe, Shahadatain, el testimonio de que nada ni nadie merece ser adorado salvo Allah, y eso significa que todos nuestros actos de adoración y devoción se deben dedicar solamente a Allah, y que debemos cumplir con las órdenes que Él nos envió en el Sagrado Corán, así como debemos abstenernos de todo aquello que ha sido prohibido en el Sagrado Corán. Y la segunda parte del testimonio de fe es atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Es decir, soy testigo, acepto, creo que Muhammad es enviado de Allah y que voy a llevar a la práctica todo lo que Él me haya ordenado, y que he de abandonar todo aquello que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos haya prohibido hacer, y que no voy a adorar a Allah Azza wa Jal sino
como me haya enseñado el mensajero. Este es el significado del testimonio de fe. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Oh creyentes, crean en Allah, crean en su mensajero, en el libro que le fue revelado a su mensajero, y también en los libros que fueron revelados anteriormente. Quien no crea en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio, se habrá desviado profundamente. Allah Azza wa Jal envió a su siervo con un mensaje general para toda la humanidad, a diferencia de los mensajes de los profetas anteriores, que eran para una época y para un pueblo. Este mensajero fue enviado a todas las razas, a todas las etnias, a todas las personas de todas las épocas. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Di, oh hombres, por cierto que yo he sido enviado como mensajero de Allah para todos vosotros. Así Allah Azza wa Jalla define el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un mensaje universal para todos, hombres y mujeres de todas las épocas y todos los lugares. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el sello de los profetas y los mensajeros. No habrá de venir ninguna otra persona después de él con revelación e inspiración de Allah Azza wa Jalla. Y toda aquella persona que diga que tiene una inspiración de Allah o una revelación de Allah que contradiga el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un mentiroso y un charlatán. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. El sello, es decir, el último de ellos. Quien crea en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y crea en su mensaje de que Allah Azza wa Jalla es uno y único y que solo Él merece la adoración, habrá abrazado el mensaje del Islam, habrá merecido la misericordia de Allah y su paraíso, y se habrá salvado eternamente del fuego. Es decir, que todos estos beneficios están relacionados a la creencia y al seguimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su obra, en su mensaje. Hermanos y hermanas en el Islam, es imprescindible seguir el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No como algunos hermanos y hermanas creen que seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un acto voluntario y secundario. Seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, creer lo que él nos enseñó y practicar su ejemplo de vida es una obligación, tanto como creer en Allah y como seguir aquello que está mencionado en el Sagrado Corán. Dice Allah Azza wa Jal sobre esto en el Sagrado Corán: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero, pero si se rehúsan, sepan que el mensajero solo rendirá cuentas de lo que él ha hecho, y que ustedes rendirán cuenta por lo que ustedes han hecho. Y por cierto que nuestro mensajero solamente tiene la obligación de transmitir el mensaje. Es decir, Allah Azza wa Jal
estaba definiendo el rol del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguirlo a él es tan importante como creer en Allah. Pero si no hacen esto, si aquellos que creen en el mensaje o aquellos que no creen no siguen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces Allah tranquiliza el corazón del profeta y le dice: no te hemos enviado como custodio o como responsable de las personas. Cada uno responderá por sus actos. El profeta responderá por sus actos y cada uno de nosotros responderá por los suyos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solo le corresponde hacernos llegar claramente el mensaje, y por Allah que ha cumplido y nos ha dejado en el camino claro, evidente. Dice en otra ley en el Sagrado Corán: وَمَا آتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Lo que os ha ordenado el profeta, tomadlo, cumplidlo. Y lo que él os ha prohibido, dejadlo y absteneos de ello. Y teman a Allah, por cierto que Allah es fuerte para infligir un castigo. Esta ley es muy clara en sí misma. Allah Azza wa Jal nos dice: obedezcan al mensajero. Todo lo que el profeta nos diga que tenemos que hacer, que nos indique que tenemos que hacer, Allah nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Es decir, que la obediencia al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es parte de la obediencia a Allah. Quien dice que obedece a Allah y no obedece al mensajero de Allah, se está mintiendo a sí mismo y le está mintiendo a los musulmanes, porque su fe no es auténtica, no es sincera. Porque Allah Azza wa Jal dice: lo que los ordene el mensajero de Allah, cúmplanlo, y lo que prohíbe el mensajero de Allah, abandónenlo. Y Allah Azza wa Jal termina esta ley advirtiendo a los musulmanes, diciendo: teman a Allah, es decir, pongan esto en práctica. Y dice luego: Inna Allah shadidul iqab. Por cierto que Allah es fuerte en infligir un castigo. Es decir, aquellos que no cumplan con obedecer a Allah y obedecer al mensajero y poner en práctica sus palabras, aténganse a un castigo de Allah. Y hace más claro este concepto en otra ley y dice: فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Allah y rechacen su mensaje, que estén precavidos, no sea que les sobrevenga una desgracia o les azote un castigo terrible. El Imam Ahmad, rahimahullah, uno de los grandes sabios de esta nación, dijo que la desgracia mencionada en esta ley es que aquellas personas que se apartan del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hacen un lado sus enseñanzas y sus órdenes y sus prohibiciones, Allah Azza wa Jalla los hará volver al shirk, a la idolatría en la que se encontraban antes, ellos mismos o sus antepasados. Porque para permanecer en el tawhid, para permanecer en el monoteísmo, hace falta seguir las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como resultado de esta creencia, de la obligación de seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nace en nuestros corazones el respeto por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también el amor por él. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ninguno de ustedes piense que puede tener su fe completa hasta que me ame más a mí que lo que ama a su familia, a su riqueza, a sus bienes, a sus posesiones materiales y a toda la gente en general. Y en otro hadith dice: nadie ha de tener su fe completa hasta que me ame más a mí que lo que ama a su hijo, a su padre y a toda la gente en general. Es decir, que esta creencia debería desarrollar en nuestro corazón un amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que es mayor y superior
al amor que podemos tener por cualquier otro ser creado. Porque primero está el amor a Allah Azza wa Jal, y luego el amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y quien ama verdaderamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumple con sus palabras, cumple con lo que él pide. Quien ama a Allah Azza wa Jal sigue al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los compañeros del profeta Muhammad eran los que más amaban a Allah y los que más mostraron el respeto por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ellos fueron testigos del descenso del Corán. Ellos vieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con sus ojos, creyeron en él, combatieron a su lado, sacrificaron todos sus bienes cuando emigraron de Meca a Medina, sacrificaron todos sus bienes cuando abrieron las puertas de su casa para darle la mitad de sus posesiones a aquellos que habían emigrado, en el caso de los Ansar, de la gente de Medina. Ellos eran los que más amaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos mostraron cómo demostrar este amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso, no seguir la sunna para ellos era algo reprochable. Y existen muchas narraciones de los sahabas de cómo se reprochaban entre sí o cómo reprochaban después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam aquellos que no se atenían a la sunna, aquellos que no practicaban la sunna. Una vez Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, el hijo del segundo califa del Islam, le narró un hadiz a su hijo, es decir, el nieto del califa, un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: si vuestras esposas os piden permiso para ir a la mezquita, no se lo nieguen. Pero el hijo de Abdullah ibn Umar dijo y juró por Allah que yo no le voy a permitir a mi esposa ir a la mezquita si no quiero. Su padre, Abdullah ibn Umar, que era un sahaba, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo recriminó severamente y le dijo: te estoy narrando las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dijo: si piden permiso, déjenlas ir, no se lo pueden prohibir. Y me dices que tú le vas a prohibir a lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no había que hacer. Así era como los sahabas respetaban las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e inculcaban esto en sus hijos, y cómo reprochaban a aquellos que iban en contra de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En otra ocasión, un sahaba, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, llevaba en la mano un anillo de oro, y ya había sido descendida la revelación a través de la sunna de que los hombres de esta nación no pueden vestir oro ni seda. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vio a este sahaba con un anillo de oro, tomó su mano, arrancó el anillo de su mano y lo tiró, y le dijo: algunas personas toman una brasa del fuego del infierno y se la ponen en la mano como adorno. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se hubo ido, otros sahabas que fueron testigos de esto le dijeron a este sahaba: ve y toma tu anillo y benefíciate de él de alguna otra manera, es decir, no vistiéndolo, no utilizándolo, sino vendiéndolo, es decir, benefíciate del dinero. Pero este sahaba dijo: ¿cómo voy a tomar algo que arrojó de mí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ese oro era lícito para él, tomarlo y venderlo era lícito para él, pero así era el respeto que él tenía a la acción del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo iba a tomar de vuelta algo que el profeta le había arrancado y lo había tirado? Y allí lo dejó este sahaba. Dice Allah Azza wa Jal en una ley en el Sagrado Corán: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Di: si verdaderamente amáis a Allah, seguidme, que Allah os amará y perdonará vuestros pecados. Es decir, Allah en el Sagrado Corán nos dice: si dicen que aman a Allah, entonces tienen que seguir
al profeta Muhammad. Es mentiroso aquel que dice que ama a Allah y no implementa la sunna del profeta Muhammad en su vida, que no sigue lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó hacer y que no se abstiene de aquello que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió hacer. Dice en otra ley en el Sagrado Corán: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Allah y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Y sepan que quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá desviado evidentemente. Porque las órdenes de Allah Azza wa Jal y las indicaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una obligación seguirlas. Y una vez que ellos hayan dictaminado sobre un asunto, sobre qué es obligatorio hacerlo o sobre qué es prohibido hacerlo, el musulmán ya no tiene opción. Aquel que se dice verdaderamente creyente o aquel que aspira a ser un creyente verdaderamente en el significado de la palabra y de la acción, entonces no debe desobedecer lo que está establecido en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso Allah Azza wa Jal nos dice en otra ley: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dice Allah: si tenéis un conflicto, una divergencia de opinión, remitidlo al juicio de Allah y su mensajero, si es que verdaderamente creéis en Allah y en el día del juicio. Porque ese juicio, es decir, el juicio de Allah y su mensajero, es lo preferible y es la mejor opción. Es decir, Allah Azza wa Jal nos dice a través del Corán cómo solucionar nuestros conflictos. Si somos musulmanes y tenemos fe en Allah y en su mensajero, entonces, si tenemos distintas opiniones, si pensamos distinto, si tenemos un conflicto entre dos personas, o entre dos naciones, o entre dos pueblos, entonces, ¿cuál es la forma de solucionar esos conflictos? Dirigirlos al juicio de Allah y su mensajero. No al juicio de los egos y las pasiones, o la resolución del intelecto individual de cada uno, sino a lo que dice Allah y a lo que dice su profeta. Y Allah Azza wa Jal termina diciendo que esa opción, es decir, seguir lo que dice Allah y seguir lo que dice el mensajero, eso es lo preferible, es decir, es la mejor de las opciones. Y dice, y es el camino recto. Es decir, que si nosotros somos sinceros cada vez que rezamos Surat al-Fatiha, decimos Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, guíanos por el camino recto, parte del camino recto es que cuando tenemos que solucionar nuestras disputas, referir nuestras disputas a Qala Allah o a Qala Rasul. Dice Allah y dice su mensajero, y no la opinión personal que cada uno de nosotros pueda tener. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la vez que nos informaba todo esto, nos informó también sobre el peligro de caer en el otro extremo, en el extremo de venerar la palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam y la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como se venera a Allah y como se venera la palabra de Allah. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: no me elogien exageradamente como los cristianos hicieron con Jesús, el hijo de María. Yo soy solamente un servidor de Allah. Así que digan describiéndome siervo de Allah y su mensajero. Es decir, Allah en el Sagrado Corán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos llaman a la obligación de respetar la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no por eso ir al otro extremo y caer en lo que cayeron otros pueblos anteriores,
que elevaron el respeto a sus profetas a hacerlos una divinidad. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam claramente dice: no me elogien a mí extremadamente como otros pueblos hicieron, es decir, como hicieron los cristianos. ¿Y qué dijeron los cristianos de Jesús? Es Dios, o es el Hijo de Dios. Y eso es lo que los musulmanes tienen prohibido hacer con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: elevarlo al Hijo de Dios, o elevarlo a que su acción y su palabra es como si fuera Allah mismo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: digan de mí un siervo de Allah, un servidor de Allah y su mensajero. Es decir, que las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam provienen ¿de quién? De la revelación de Allah. Es decir, que sus palabras no pueden deshonrarse, no se les puede faltar el respeto y no pueden ignorarse. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam no puede ser elevado más allá de su estatus que Allah le ha dado. ¿Y qué estatus? ¿Y qué estatus Allah azza wa jalla le dio al profeta? Ser el siervo de Allah y ser su mensajero. Y el último de ellos, el último profeta enviado a la humanidad. Qué estatus tan grandioso. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam temía que su pueblo caiga en el mismo pecado y en el mismo error que habían caído pueblos anteriormente. Y por eso dijo: no transformen sus casas en tumbas, y no transformen mi tumba en un lugar de visita y de oración. Allah maldijo a aquellos que tomaron las tumbas de sus profetas como lugares de oración. Miren estas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice: no transformen sus casas en tumbas. ¿Qué significa? En las tumbas no se puede orar. En las tumbas no se realizan oraciones. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: no hagan de sus casas una tumba, es decir, no dejen de orar en sus casas. Ya sea aquellas oraciones que son obligatorias o aquellas que son voluntarias, porque la oración es luz, porque la oración del hombre, del esposo, del padre en su casa es un ejemplo para toda su familia. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam con esto también nos está queriendo decir que la religión no es solamente en la mezquita, que la oración y el buen carácter no es solamente en la mezquita, sino que la oración y el buen carácter y la práctica del Islam es así en la mezquita como en la casa. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advirtió de aquellas personas que tienen dos caras: las que son de una manera en presencia de los hombres en la mezquita, creyentes y buena gente, y cuando van a su casa, ni creyentes ni buena gente. Actúan con aquello que Allah azza wa jalla no ha permitido y tratan a la gente de su casa de la peor manera. Que Allah nos proteja de ser esa clase de gente. Y dice después el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: y no tomen mi tumba como lugar de visita ni lugar de oración. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohíbe a su nación que tome la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como un lugar para realizar la oración. Y dice en una de las narraciones del hadith: por cierto que Allah maldijo a los pueblos que tomaron las tumbas de sus profetas como lugares de adoración. Y en otra narración dice: pero envíenme sus salutaciones, sus pedidos de paz y bendiciones, porque ellos me llegan donde quiera que estén. Es decir, que el musulmán, para pedir la paz y las bendiciones, para orar y suplicar por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no necesita visitar su tumba, no necesita ir hasta la tumba del profeta y orar en ese lugar. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos da la opción, nos da la alternativa y nos dice: si realmente quieren pedir por mí, si quieren orar por mí, entonces pidan paz y bendiciones por mí donde sea que estén en el mundo, porque esos saludos me llegan. Algunas personas dicen tener amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero solamente se acuerdan del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una vez al año,
cuando imitando la costumbre de otros pueblos que no son musulmanes, costumbres que no están en el Corán y en la Sunna, festejan el cumpleaños o el natalicio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese día dicen que aman al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese día recitan todas las aleyas que hablan del profeta. Y ese día leen todos los hadices que hablan sobre el amor al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero los otros días del año, el profeta sallallahu alaihi wasallam está ausente de sus vidas. Está ausente de su forma de ser. Ese clamor, eso que aclaman y dicen que aman al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eso es falso y no es verdad. Porque quienes más amaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dijimos, eran sus compañeros. Allah Azza wa Jal eligió a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En un hadith Qudsi que narra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice que Allah Azza wa Jal observó todos los corazones de la creación. Todos los seres humanos que iba a crear, desde el primero hasta el último de ellos, observó sus corazones. Y eligió los de corazones más puros y los usó sus profetas y mensajeros. Esos corazones más puros que observó la primera vez, los hizo sus profetas y mensajeros. Y luego volvió a mirar a la creación. Y de los corazones más puros que seguían, eligió a los discípulos y seguidores y compañeros de los profetas. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los sahaba, fueron los que realmente mejor amaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y demostraron su amor por él y dieron su vida por él. Algunos de ellos poniendo su pecho y su espalda para recibir los flechazos que enviaban al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los incrédulos. Y que cada vez que el profeta sallallahu alaihi wasallam les pedía algo, ellos decían: aquí estoy, mensajero de Allah, mi vida por ti. Y ellos implementaban todos y cada una de las sunnas, de los consejos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les daba. Es decir, que aquellos que aman al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la forma de demostrar el amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es seguir su ejemplo, es poner en práctica su ejemplo y no traer de otras culturas y otras religiones formas que no fueron reveladas en nuestra religión. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todas las alabanzas pertenecen a Allah y a Él se debe todo acto de adoración y de devoción. Atestigo que no hay Dios salvo Allah y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas en el Islam, teman a Allah, compórtense ante Allah, quien siempre los observa como es debido. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam demostraron amor con sinceridad al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se narra en un hadiz auténtico a través de Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que un hombre vino a ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: mensajero de Allah, mi amor por ti es más grande que el amor que tengo por todo el mundo, y cada vez que te recuerdo vengo a verte, pero luego pienso, cuando yo muera y tú también mueras, y el lugar que tú tendrás en el paraíso, ¿cómo podré verte? Esta es la preocupación que tengo, mensajero de Allah. Fíjense
la declaración de cariño y de amor que le hace este compañero, este sahaba, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dice que él es lo más importante, lo que más ama, y que cada vez que piensa en él viene a verlo, pero que cuando muera y el profeta sallallahu alaihi wasallam esté en lo más alto del paraíso, ¿cómo va a verlo? Es decir, ya está pensando en su vida en el más allá. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le contesta recitándole una ley del Sagrado Corán. Le dice: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Quienes obedezcan a Allah y al mensajero estarán con quienes Allah ha agraciado: los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio de su fe, y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! La respuesta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña a nosotros una metodología. Busquemos las respuestas a nuestras inquietudes y preguntas en el Corán. Muy probablemente encontremos una ley que describe exactamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué le responde el profeta sallallahu alaihi wasallam a este sahaba? Le dice: quien crea en Allah, obedezca a Allah, obedezca al mensajero, ¿con quienes estará en el más allá? Estará junto a los profetas, a los veraces, y aquí se refiere al sahaba. Dice: si tu amor por mí es sincero, es sadiq, entonces estarás con el siddiqin, con aquellos que son veraces, es decir, que llevaron a la práctica aquello que creían. ¿Con quiénes más? Con los que murieron dando testimonio de su fe, es decir, que dieron hasta su vida por la causa y la creencia que tenían, y junto a los justos, es decir, aquellos que no cometieron injusticias en contra de Allah ni en contra de las personas. Y luego termina esta ley diciendo: y qué excelentes compañeros. ¿Alguien quiere compañía mejor? Pues entonces los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio de su fe, y los justos. En otra ocasión, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se llamaba Rabi' al-Aslami, dijo: me acerqué al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le traje agua para su ablución. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: Rabi', pídeme lo que quieras. ¿Qué le pidió Rabi'? ¿Ser gobernador de una provincia? ¿Que le diera un camello último modelo? ¿Una bolsa de oro? Rabi' le dijo: oh mensajero de Allah, quiero estar junto a ti en el paraíso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le repitió la pregunta, le dio la opción de pedir 3 veces, y Rabi' continuaba diciendo: oh mensajero de Allah, quiero estar junto a ti en el paraíso. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: ayúdame a que consigas eso rezando mucho y practicando tus acciones con sinceridad. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam iba a hacer dua por él, pero él no se lo podía garantizar. Le dijo: ¿cómo me puedes ayudar al dua que yo voy a hacer por ti? Rezando mucho, practicando mucho la oración y siendo sincero en cada una de las obras que tú hagas. Hermanos y hermanas, hemos hablado de la importancia de la sunna, y no nos vamos a ir hoy de aquí sin llevarnos 2 ejemplos claros de lo que pueden practicar los hombres de esta nación y lo que pueden practicar las mujeres de esta nación, para poner en práctica nuestro amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y poner en práctica nuestra obediencia a lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos pide hacer, y nuestra obediencia a aquellas cosas que nos implica hacer, que nos prohíbe hacer. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico: atliqu al-lihya wa qassu ash-shawari.
El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en una forma de verbo imperativo, fa'alun amr, dice: déjense crecer la barba y recorten su bigote. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de la misma manera que definió la característica y la vestimenta de la mujer musulmana, que la hace visible a los ojos de todos. Cuando hay una mujer musulmana que se viste como es debido, todo el mundo sabe que es musulmana. De la misma manera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de la identidad y la característica del hombre musulmán, dijo: déjense crecer la barba. ¿Y cómo sabemos que lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una obligación? Porque lo dijo en un verbo imperativo. Y todo aquello, según los sabios de Usul al-Fiqh, de las bases de la jurisprudencia islámica, que está mencionado en el Corán y en la Sunna en forma de verbo imperativo, es wajib, es obligación cumplirlo. Entonces demostremos nuestro amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cumplamos con aquello que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha ordenado hacer, dejándonos crecer la barba, hasta que la barba sea, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, algo que nos caracterice como musulmanes. Y de la misma manera que Allah Azza wa Jal, cuando desciende la revelación del hijab para la mujer, dice: fayarafna fala yu'zain, dice, para que sean reconocidas, es decir, que son mujeres castas y religiosas y no sean molestadas por la gente. De la misma manera quiere para el hombre musulmán que sea reconocido por su religiosidad, por ser un hombre recto y honesto, y no sea molestado, en este caso no por los hombres, sino por las mujeres. En esta sociedad en la que vivimos, las mujeres también tientan a los hombres, tanto como los hombres tientan a las mujeres. Entonces hagan de su barba una identificación de que son hombres musulmanes, rectos, religiosos. Y en cuanto a aquello que es una orden de la sunna para las mujeres, está el hadiz auténtico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: Allah ha de maldecir a la mujer que depile sus cejas y a la mujer que depile las cejas, y Allah ha de maldecir a aquella mujer que se haga un tatuaje y a la que haga los tatuajes. Y si bien los sabios dicen que estas obras que menciona el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la mujer es porque generalmente las hace la mujer, es tanto aplicable también a los hombres. Es decir, que es prohibido para los hombres depilarse las cejas, como hacerse tatuajes. Y el tatuaje es algo muy conocido en esta región en la que nosotros vivimos. Y ahora el tema de los tatús está poniéndose de moda. Entonces aprendan esto de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y enséñenlo a aquellos que están cerca de ustedes. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون وصل عليه ما غفل عنه عن ذكره الغافلون اللهم أحينا على محبته وأمتنا على ملته وثبتنا على سنته وأكرمنا بشفاعته وأردنا حوضه وأسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأنلنا شرف صحبته في العليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. Oh Allah, bendice a tu profeta Muhammad. Oh Allah, bendice a tu profeta Muhammad. Oh Allah, danos vida con amor a él y concédenos morir siguiendo su guía y religión. Oh Allah, concédenos la fortaleza para seguir su sunna y regálanos, oh Allah, su intercesión el día del juicio, y concédenos estar junto a Él, con quienes Allah ha agraciado, junto a los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio de su fe, y los justos.
Oh Allah, bendice al Islam y a los musulmanes, une nuestros corazones y concédenos su unidad como nación y como comunidad. Ibadallah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar